Hola, buenas noches. Mi nombre es Lizeth Ismael Hernández Escalona. Soy alumna de octavo A ejecutivo de la licenciatura en Criminología y Criminalística. Como tal, en este video vamos a hablar sobre la evaluación de bienes inmuebles. En este tema vamos a hablar de la depreciación de bienes inmuebles. Como tal, vamos a empezar con las definiciones. ¿Qué es un bien inmueble? Pues es todo bien no trasladable de un sitio a otro. Después empezamos con lo que es la depreciación, que en sí es el desgaste o pérdida del valor de un activo por su uso. Después, en sí, la depreciación es un mecanismo con el que se calcula la pérdida de valor de un bien inmueble, dependiendo de su vida útil del mismo. Después, pasaremos a lo que es la depreciación por inversión en obras construidas. Como tal, tiene diferentes factores, por ejemplo, la edad. La edad del inmueble es muy importante debido a que dependiendo de eso va a ser el valor que se le va a asignar al mismo. Después pasamos al estado de conservación de la obra. Obviamente el mantenimiento y el uso que se le ha dado pues deterioran el bien o lo conservan. Entonces pues eso es un factor determinante muy importante para que se le pueda asignar algún tipo de valor al bien inmueble. Después pasamos a la depreciación de mercado o depreciación comercial. El nivel de obsolencia del suelo, dependiendo del lugar en donde fue construida la obra, también es muy importante porque ese lugar también, en base a ello, se va a determinar también un tipo de valor que se le va a asignar al mismo. A las afectaciones del entorno físico, que son pues básicamente los desgastes que pudo haber sufrido el bien inmueble o que ha sufrido o está sufriendo en estos momentos. Después, la reglamentación urbana. Los tipos de construcciones que tiene alrededor, la ubicación del mismo y todo ese tipo de factores que influyen en la ubicación del inmueble, además de su construcción y el ambiente en el que se encuentra. Posteriormente pasamos a las causas físicas de la depreciación. Por ejemplo, el desgaste, deterioro, envejecimiento y exposición a agentes atmosféricos. Esto provoca que el inmueble se deteriore generando grietas y que pues en sí el inmueble se vuelva inutilizable. Después pasamos a las causas funcionales, la ineficiencia o obsolencia del mismo, puesto que las medidas de la actualidad o el uso que se le necesita dar pues ya no son suficientes para lo que se requiere en estos tiempos. Después pasamos a las causas contingentes, por ejemplo que haya daños por parásitos o de la misma contaminación, que el inmueble haya sido construido en un lugar en donde ahora se encuentran fábricas o exista la quema de árboles o algún tipo de contaminante como basureros o fábricas que contaminen demasiado. Eso genera demasiado desgaste en las construcciones, además del deterioro. Después pasamos a las causas económicas, el desuso económico, la economía local, el aumento de tránsito y personas que habitan en la localidad. Precisamente el desuso económico, pues como lo mencionábamos anteriormente, debido a la economía que se presenta en el lugar y la actualidad, pues también depende de la depreciación del inmueble. Después pasamos al aumento del tránsito y personas. Entonces, si el lugar se encuentra, digamos, a pie de carretera o en una calle muy transitada, pues eso genera incluso depreciación o puede que favorezca el valor del mismo. Y las personas que habitan en la localidad puede que se haya convertido en un lugar que ahora es una zona de riesgo debido a que se encuentra con altos niveles de delincuencia, pues eso también genera que el bien inmueble pierda su valor. Posteriormente pasamos a la tabla de vida útil de los bienes inmuebles, que es muy parecida a la que utilizamos en bienes muebles. Entonces, bueno, en este lugar tenemos lo que es el concepto, años de vida útil y el porcentaje de depreciación anual. Por ejemplo, las viviendas tienen un tiempo de años de vida útil de 50. Posteriormente pasamos al porcentaje de depreciación anual, que consiste en el 2%. Después de esto pasamos a los edificios no habitacionales. Entonces procedemos a que los años de vida útil de los mismos es de 30 y el porcentaje de depreciación anual consiste en el 3.3%. Después pasamos a la infraestructura. Los años de vida útil de los mismos, que son 25, y el porcentaje de depreciación anual, que son 4. Después de esto, otros bienes inmuebles, que sus años de vida útil son 20 y el porcentaje de depreciación anual es 5. Posterior a eso, conocemos una gráfica que nos permitimos dibujar para determinar el valor del inmueble. Por ejemplo, un bien inmueble,
Posterior a ello pasamos a este tipo de gráfico que es para determinar el valor de un inmueble. Por ejemplo, el valor de un bien nuevo pues siempre va a ser mucho más elevado y se va a poder cotizar en el valor dependiendo de lo que el usuario determine. Posteriormente, dependiendo de la edad del inmueble, pues se va a determinar el valor del mismo. Y dependiendo también de la conservación, pues es que se va a ver o pérdida o ganancia de valor. Posteriormente, el bien inmueble usado, pues jamás se va a poder vender o valuar en el mismo porcentaje que un bien inmueble nuevo, porque existe precisamente este tipo de depreciación debido a que tal vez no se tenga una conservación idónea y la obsolencia del inmueble pues ya no sea más bien contraproducente para el mismo. Como tal, existen varios tipos de métodos de depreciación. Tenemos el lineal, el doble saldo creciente y la suma de dígitos. Como tal, vamos a comenzar con el método de depreciación lineal, que consiste en pues básicamente los activos del edificio o de la construcción. Por ejemplo, necesitamos el valor residual del inmueble. Tenemos el inmueble en donde del cual se va a generar la evaluación y precisamente necesitamos la vida económica útil del mismo. Por ejemplo, vamos a necesitar todo lo que son los costos del inmueble, es decir, todos los valores que se gastaron para construir o comprar el mismo edificio. Posteriormente, el valor residual, que es primero con el valor residual pues se va a hacer una estimación lo más aproximada posible al precio que se le puede dar al inmueble para que se pueda determinar también el final de la vida útil. Por eso se establece la base con experiencia de construcciones similares anteriores. Para esto, el valor residual también puede determinarse a través de una investigación en el mercado donde se encuentra este tipo de inmobiliario, en el mercado inmobiliario, en edificios similares, ya sea en tamaño y también en la ubicación. Después nos seguimos a la vida útil, que básicamente es el tiempo determinado que pues va a seguir generando como ese uso del bien inmueble. Por ejemplo, lo pueden determinar también el tipo de estimaciones de la empresa a partir de su experiencia con otros inmuebles, o bien es un tipo de evaluación o determinación que se puede dar por ingenieros o arquitectos que se hayan encargado de la construcción del mismo, si es que es posible. Como tal, podemos hacer un ejemplo. Digamos que tenemos una empresa cuyo nombre es X. Esta empresa compra un edificio a un valor de, digamos, dólares americanos de $1.000.000. Entonces, posterior a esto, se estima el valor de vida del edificio, digamos que fue determinado por algún tipo de arquitecto, que su vida útil es de 25 años. Ya que determinamos esos dos tipos de valores, pues se considera el término del valor residual. En este caso, pues pondremos que digamos, se compró a $1.000.000, que sea 50,000. Igual, dólares. Entonces, al costo inicial del edificio se le tiene que restar el valor inicial, es decir, que a los $1.000, al $1.000.000 que se gastó para adquirir el mismo, pues se le va a restar el valor residual, que son los 50,000. Entonces, como ya le restamos a ese millón los 50,000 pesos que son del valor residual, pues en este caso vamos a hacer la resta, para obtener el valor depreciable de la vida útil del edificio.
En este caso, pues va a ser un resultado de la vida depreciable de 950,000. Una vez obtenido este valor, pues se obtiene la depreciación anual del mismo para que esta empresa pueda determinarlo, y dependiendo también del uso que le dé la misma. Al final de la vida útil, en este ejemplo, pues ya cada año que la empresa use este edificio, pues se va a perder el valor estimado de 950. La operación sería 950,000 pesos por, digamos, no sé, 25 años. Ok. Dependiendo, que esto sería pues el valor ya realizando la operación de 38,000 dólares anuales. Esto quiere decir que cada año que la empresa usara el edificio, pues el mismo pierde el valor estimado de los 38,000 dólares estadounidenses de valor. Seguimos con el método de doble saldo decreciente, con el mismo ejemplo del método anterior. Comenzamos con el valor de la empresa X, que obtiene un edificio con una vida útil de 25 años, con un valor inicial del costo activo de 1,000,000. Obtuvimos en el ejemplo anterior el valor residual de 50,000. Entonces, para obtener la amortización, dividimos 2 entre los 25 años de vida útil para obtenerla con un valor de 0.08. Posterior a esto, lo vamos a multiplicar por el 1,000,000, que es el precio inicial del valor del costo activo, para obtener los 80,000, que es la depreciación total en un año. Para obtener el valor actual del inmueble, vamos a restarle al 1,000,000 del costo inicial del activo los 80,000, que es la depreciación total de un año, para obtener así un valor de 990,000. Continuamos con el método de doble saldo decreciente, que es el mismo ejemplo del método anterior. Empezamos con la empresa X, el edificio con su vida útil de 25 años, con un valor de costo activo de 1,000,000, con un valor residual de 50,000. Posterior a esto, hacemos la división de 2 entre 25 para poder obtener la amortización de 0.08. Después de esto, hacemos la multiplicación del costo del activo inicial por los 0.8 de la amortización para obtener la depreciación del primer año de vida del inmueble. Posterior a esto, para obtener el valor actual del inmueble, vamos a realizar la operación del 1,000,000 menos los 80,000 pesos de la depreciación del año para obtener un valor de 920,000. Este método pues es el de doble saldo decreciente. Posterior a esto, se realiza esto consecutivamente para que podamos obtener el valor dependiendo de los años de vida útil que lleve de uso el edificio. El método de suma de los dígitos del año comienza con el ejemplo de los métodos anteriores, que es el valor inicial de la vida útil, que es el 1,000,000, menos los 50,000, que es de la vida residual. Entonces, pues obtenemos el valor que obtuvimos en el ejemplo anterior de los 950,000. Precisamente a esto, a los 25 años de vida útil, se le tiene que restar 1 para así obtener los 26 años de vida útil. Después, al valor residual lo vamos a restar para obtener el valor de los 950,000. Después de esto, los años de vida útil los vamos a dividir entre 2 para poder obtener el valor de los 12.5. Posterior a esto, los años de vida útil que ya se sumaron, vamos a multiplicarlos por la división que realizamos de los 12.5 para obtener un valor de 325. Después de esto, vamos a dividir los 25 años de vida útil entre los 325 que obtenimos de la multiplicación anterior para obtener un valor de 0.0738. Y así sucesivamente, dependiendo de los años que se quieran obtener de la vida útil del edificio. Pueden ser de los 24 a los 23, así sucesivamente hasta el año 1. Y finalmente la ley de impuestos sobre la renta, que son los factores de depreciación de los inmuebles, como el desgaste y el agotamiento por el tiempo de uso y las actividades que se realizan dentro del inmueble.
Después de eso, el deterioro, que puede ser por condiciones ambientales, desastres naturales y los siniestros que se pudieran originar en el lugar. Y la obsolencia económica, que básicamente es la aparición en el mercado de otros bienes de mejor nivel, como se mencionaba en el inicio, dependiendo del tiempo que tenga ya la construcción, pues va a ser que en la actualidad ya no se requiera tanto o no sea tan funcional ese tipo de construcción. Eso sería todo.